conducción, Alfredo Tello de la Ría. 7 de julio de madrugada, el pueblo avanza casi en silencio, todo Trujillo se pone alerta cuando se escucha el ruido de balas. Delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente. Todos en orden se han acercado, todos ya listos para atacar. La guardia lista estaba avisada, pero no importa si es que hay traición. Todos los pasos ya estaban dados, solo nos queda el de avanzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Los militares ya preparados han disparado sin compasión. Todos los hombres asesinados bajo la furia de la traición. Era el año del 32, miles murieron en toda acción, 6.000 murieron gritando APRA junto a las zanjas del paredón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Muy bien. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, queridas compañeras, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Un tema bastante, para mí, trascendente, importante y naturalmente para la historia del Perú, porque ha tenido que ver o tiene que ver con el triunfo arrollador de Haya de la Torre en las elecciones para la Asamblea Constituyente el 18 de junio de 1978. ¿No es cierto? Y ahora que se está tocando la reforma política sobre la posibilidad de eliminar el voto preferencial, etcétera, no hay que olvidar nunca que el voto preferencial emergió, nació, ¿no es cierto?, justamente cuando se convoca a elecciones de la Asamblea Constituyente en octubre de 1977. Hasta ahora me acuerdo mucho cómo Haya de la Torre calificaba a Osvaldo Corpancho, que era el secretario ejecutivo del jurado electoral en ese tiempo, y decía socarronamente, indicando que ni las corpanchadas nos iban a derrotar. Y tenía razón, porque el voto preferencial tenía como objetivo, según Osvaldo Corpancho, destruir a las cúpulas partidarias, vale decir, deshacer, desarmar a quienes manejaban, a quienes de alguna manera conducían los partidos políticos. Y en ese tiempo, valga la redundancia, el único movimiento organizado, sólido, fuerte, presente en todo sitio, en toda circunstancia, en cada coyuntura, en las organizaciones sociales, era el APRA, no había otro. Los demás existían, los comunistas estaban muy refugiados, naturalmente ocultos detrás del gobierno en ese tiempo, ¿no? Como lo están seguramente el día de hoy. Ese ha sido además siempre su papel, ¿no? Y dicho sea de paso, pues esos no son izquierda, ¿no? Son quizá la izquierda comunista. La izquierda siempre hemos sido nosotros. Será un tema que lo vamos a desarrollar con un poquito más de amplitud el próximo miércoles. Pero esta circunstancia, y tiene relación y tiene vinculación con lo que vamos a tratar después, que es la revolución de Trujillo,
Esta circunstancia de 1977, ¿no es cierto?, nos dio la posibilidad de tener tres aspectos que para mí fueron fundamentales, ¿no? Yo he hurgado en algunos sitios, en algunos lugares, no encuentro todavía una investigación un poco más profunda de eso. Quizá los historiadores deberían un poquito profundizar esas etapas, profundizar esos temas, ¿no? Algo está escrito en el libro Metamemorias del presidente Alan García, el punto de vista que él tuvo respecto a la posición que debía de tener el partido frente al gobierno militar de entonces, pero ese es otro tema. Tres aspectos fundamentales que creo que especialmente Haya de la Torre lo trabajó con el alto mando del partido, ¿no? Y lo he dicho, lo he tratado de una manera bastante profunda, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿no? El primero era, naturalmente, buscar la salida democrática al gobierno militar de entonces, ¿no? Y pasaba, naturalmente, por la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿No? Ese era el primer paso, ¿no? El segundo paso, que estoy seguro buscó Haya de la Torre y buscó también, en este caso, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, era cicatrizar esa herida tan profunda que existía entre las Fuerzas Armadas y el APRA. No se olviden, ¿no es cierto?, y veremos ese tema más adelante, que el domingo 10 de julio de 1932 se produce lo que se va a llamar o lo que se va a conocer como la masacre, ¿no? La matanza de militares, de la Guardia Civil, de civiles en la cárcel de Trujillo. Ya nuestras fuerzas que habían tomado Trujillo habían abandonado, ¿no? Quedaba un grupo ahí muy pequeño, inclusive ellos también ya estaban en camino fuera de Trujillo, porque ya la fuerza del ejército estaba entrando y estaban bombardeando además ya Trujillo. Entonces, ese fue un capítulo bastante oscuro, bastante difícil, ¿no? Que obviamente nos atribuyeron a nosotros. Todas las investigaciones que ha habido de alguna manera de ese tiempo, de ese momento, hacen ver que no estuvieron en este caso quienes eran los responsables directos de la revolución de Trujillo, ¿no? Pero ese acontecimiento sirvió para marcar una distancia, una disonancia con fiereza, ¿no?, entre la Fuerza Armada y el APRA, que duró pues más de 45 años, ¿no? Y no se olviden que en ese tiempo, en todo ese tiempo, la Fuerza Armada ejerció el veto contra Haya de la Torre especialmente, ¿no? Recuerden cómo Haya de la Torre había ganado las elecciones en 1962 al entonces arquitecto Fernando Belaúnde Terry y al entonces candidato Manuel Aodría. Pero vino ahí el golpe y vino el veto contra Haya de la Torre, ¿no? Porque obviamente no iban a permitir que Haya de la Torre fuera ungido presidente de la República. Acuérdense. Yo creo que ese momento, esa coyuntura, ¿no? Y falta profundizar en su estudio, ¿eh? No he tenido oportunidad de leer en los que obviamente están acostumbrados a ese tipo de investigaciones todavía este capítulo, ¿no? Yo pregunté a un historiador muy reconocido del APRA si es que esa etapa de 1977, 78 y hasta el 79 puso fin finalmente a esa herida que se había abierto en 1932, ¿no? Él, con toda la experiencia que naturalmente tiene, con todo el antecedente en sus estudios, en sus investigaciones, está también convencido que sí. Y yo creo que de alguna manera sí, definitivamente, ¿no es cierto?, el camino hacia la Asamblea Constituyente en 1977 puso punto final a esa profunda herida, ¿no es cierto?, que se había abierto el 10 de julio de 1932. Fue el segundo punto. El tercer punto, ¿no es cierto?, que se buscaba o que se buscó en esta relación, en esta vinculación de, si se quiere, de coordinación ya entre las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y el alto mando del APRA con Haya de la Torre a la cabeza,
¿no es cierto?, fue la salida para las elecciones y la entrega del poder a la civilidad en 1980. Yo les he indicado, les he comentado, les he hecho lectura inclusive de cómo las Fuerzas Armadas, de cómo inclusive el propio presidente Morales Bermúdez, ¿no es cierto?, en ese momento, en 1979, a comienzos, antes que Haya de la Torre volara a Houston, le dijo, ¿no es cierto?, usted será el presidente de este país con votos o con botas, ¿no? No, fue en la casa de Armando Villanueva, ¿no? Ese cambio tan radical de la Fuerza Armada sirvió luego para que el camino esté allanado, en este caso al APRA, para que en 1980 participemos, como lo hicimos, con Armando Villanueva como candidato a la presidencia y luego en 1985 con Alan García. Yo creo que sí. Yo creo que fue un momento de distensión, yo creo que fue un momento en el cual estas dos fuerzas importantísimas del país, ¿no es cierto?, finalmente soldaron esas heridas que les había acompañado durante más de 45 años, no se olviden, más de 45 años. Resten ustedes 1977, 78, 1932, ¿no? Ese es más o menos el tema que la semana pasada tratamos in extenso con todos ustedes, ¿no? De manera que para nosotros, creo que 1977, 1978 significó, ¿no es cierto?, un poco, no, mejor dicho, significó la cicatrización de esta herida tan profunda que se había abierto todavía el 10 de julio de 1932, con una inexplicable muerte de militares, de guardias civiles, que lo vamos a tocar en algún momento. Muy bien, eso es lo que yo quería más o menos poner como corolario a esa etapa, ¿no? De cómo en 1977, 1978 finalmente se cierra esta herida tan profunda. Sí falta estudiar un poco más, ¿no? Sí falta estudiar un poco más esa etapa, ¿no? Que no está tan profundizada en textos, ¿no? Yo no soy pues historiador, pero más o menos me ubico, más o menos transito por esas fuentes, más o menos sigo esos acontecimientos. Además, son etapas que las he vivido, que de alguna manera las he contemplado, ¿no? Que de alguna manera hemos sido testigos, porque hemos participado también nosotros desde la base misma, en el trabajo, en el esfuerzo que hizo toda nuestra generación, toda nuestra promoción, para impulsar especialmente a Haya de la Torre a la presidencia de la Asamblea Constituyente, y teniendo la seguridad que él, ¿no es cierto?, iba a ganar las elecciones en 1980 y finalmente iba a ser ungido presidente de la República. Ese fue nuestro camino que habíamos trazado en ese tiempo. Vino pues lo dramático, ¿no? Lo que todos tuvimos que pasar en ese tiempo. Aquí mismo en esta biblioteca se vivió momentos muy álgidos, muy difíciles, muy penosos, ¿no es cierto? Me acuerdo mucho todavía la noche que el doctor Pinillos, no el que fue ministro, sino el padre, ¿no es cierto?, al lado de Armando Villanueva, le informaron al jefe cuál era su verdadero mal, ¿no? Nosotros estuvimos en la parte de fuera de esta biblioteca, estuvo Lucho Alba, ¿no? Si hay un joven que estuvo muy cerca a Haya de la Torre y que no necesitaba permiso para entrar aquí a Vía Mercedes, ¿no es cierto?, ese fue Lucho Alba, ¿no? Y como éramos tan afín nosotros en el caminar con Lucho Alba, pues también éramos parte de esa pequeña comitiva junto con Enrique Medina, que podíamos estar aquí en Vía Mercedes indistintamente. Fueron los años muy difíciles, muy duros, pero más allá de todo,
creo que significó finalmente esa cicatrización de esa profunda herida que se había abierto, ¿no es cierto?, en 1932, y que finalmente sirvió y permitió para que un APRA organizado, un partido fuerte, un partido de cuadros, finalmente pudiera participar activa, ¿no es cierto?, activamente en las elecciones en 1980 e impulsar, ¿no es cierto?, la victoria del compañero presidente Alan García Pérez en 1985. No sé qué hubiera pasado si se hubiera hecho lo que alguien sugirió en 1977. Les pido lectura para que más o menos ustedes ubiquen y vean a quién me estoy refiriendo. Bueno, vamos a entrar más o menos a lo que fue la revolución de Trujillo, ¿no? Pero naturalmente ahí hay algunos antecedentes, ¿no?, que es bueno precisarlos. ¿Por qué esta insurgencia, por qué esta revolución del pueblo aprista en Trujillo, como hubo también simultáneamente en otros sitios, ¿ah? No solamente fue Trujillo, también hubo respuestas revolucionarias en otros lugares, y eso lo ha tratado muy bien. Lamentablemente no tengo el libro aquí, ¿no es cierto?, el historiador o aprista Germán Luna Segura, un libro que ha escrito sobre justamente la vinculación, la relación que hubo entre estos alzamientos, la revolución de Trujillo, la revolución de Cajamarca, de Huaraz, de Ayacucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco nos vamos a centrar en lo que tenemos como propósito el día de hoy, ¿no? ¿Cuál fue los antecedentes? ¿Qué cosa había pasado en el país antes del 7 de julio? Y luego veremos a los personajes, ¿no? No se olviden que en 1931 se realizó las elecciones, ¿no? Unas elecciones que finalmente fueron un fraude en favor de Sánchez Cerro. No, yo me he permitido hacer algunas lecturas, ¿no es cierto?, de este libro que yo amo mucho, que se llama El año de la barbarie. Es un obsequio que nos ha hecho nuestro querido compañero César Castro para la biblioteca de Haya de la Torre, ¿no? Cuando yo venía en los años 70 aquí, este libro estaba siempre en un sitio privilegiado, ¿no es cierto?, en los anaqueles de Haya de la Torre, y él lo mostraba pues con mucho entusiasmo, ¿no? Nos hacía lecturas inclusive. Cuando yo regresé aquí al museo ya como director, no lo encontré. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero felizmente el compañero César Castro tuvo la gentileza de ir en la búsqueda, ahí donde venden libros antiguos, creo que por Amazonas, y encontrarlo, ¿no? Y aquí lo tenemos. Como tenemos también ya de vuelta el número 1 de la Tribuna, ¿no?, que nos ha enviado nuestro querido compañero Mochero Vázquez desde Trujillo. Y así vamos un poquito recuperando, ¿ah? Hay algunos amarros que todavía tienen cosas de Haya de la Torre, ¿ah? Cuidado, ¿no? Hay un cuadro de Macedonio de la Torre que está fuera de esta casa y que sería bueno que lo devuelvan. Muy bien. Esas elecciones fraudulentas de 1931, que fue en octubre, ¿no es cierto?, y que va a permitir que Sánchez Cerro asume el gobierno en diciembre de 1931, fue uno de los temas que obviamente enervó a las masas, que vieron cómo un fraude podía consolidar la victoria de un tipo como Sánchez Cerro, ¿no? ¿Y qué cosa nos dice Guillermo Sonday, ¿no?, en la página 134? Yo siempre les recomiendo, ¿no es cierto?, refugiarse en la lectura, porque no hay mejor manera de poder decir las cosas cuando uno está cimentado en las fuentes, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, que anoche alguien se había atrevido a decir que en el alzamiento del 7 de mayo de 1932 de las fragatas de Grau, ¿no es cierto?, y de Bolognesi había participado Juan Manuel Ontaneda. Es una locura, ¿no?
es decir, estar total y absolutamente despistado, ¿no? Montaneda recién participa en 1948, ¿no? Y va a estar preso 8 años, dicho sea de paso. Entonces, cuando hay que hablar las cosas, siempre es mejor refugiarse en la lectura y por si acaso, ¿no es cierto?, basarse en lo que está ahí. Claro, hay gente que puede muy bien grabar las cosas y decirlo como nosotros decimos muchas cosas. Pero ya en temas que son muy puntuales, creo que es importante estar basado en las fuentes, estar basado en los libros y no creer mucho en el internet, que a veces circula tontería y media. Bueno, ¿qué cosa dice, no es cierto, en la página 134, en el año de la barbarie, Guillermo Sonday, sobre esa etapa? Vamos a tocar el primer punto. ¿Cuál fue el primer motivo de la rebelión, de la revolución del 7 de julio de 1932? Las elecciones fraudulentas. Dice Guillermo Sonday. Pero para el 17 de octubre, los resultados se tornaron adversos para Sánchez Cerro. Aún el comercio, pues que apoyaba a Sánchez Cerro, como apoyó siempre a la derecha en este país, ¿no? Aún el comercio, decididamente a favor de ese candidato, tuvo que imprimir noticias que cayeron sobre el comandante como un baldazo de agua fría. En su página 2, ese periódico admitía que Haya de la Torre había pasado adelante en los escrutinios con 24.025 votos en todo el país contra 23.000 votos para Sánchez Cerro. Bueno, las sorpresas no habían concluido. Esa mañana 6 ánforas fueron abiertas por el jurado departamental de Lima, en un lugar donde se suponía que Sánchez Cerro tenía una abrumadora mayoría. Y miren, las sorpresas no habían concluido. Esa mañana 6 ánforas fueron abiertas por el jurado departamental de Lima. Haya ganaba 5 de ellas. De las 6, Haya ganaba 5 de ellas, ¿no? Los porcentajes fueron los siguientes. Bueno, él da los porcentajes, etcétera, 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 ¿no? Todo esto, ¿no es cierto?, nos va a llevar a la conclusión. Yo no quiero ya leerles todo porque es bastante largo, ¿no? Pero todo esto nos va a llevar a la conclusión de cómo el triunfo de Haya de la Torre en esas elecciones de 1931 se consolidaban de una manera pues bastante importante, ¿no? Inclusive en la página 135 Guillermo Sonday dice: entre tanto, Haya de la Torre triunfaba ampliamente en La Libertad con 12.486 votos contra 2.000 votos de Sánchez Cerro. Obtenía una abrumadora ventaja en Tacna, ¿no?, con 1.814 votos contra 402 votos de su rival principal. Y bueno, el sábado 24, y Guillermo Sonday continúa con la cantidad de votos que va llegando de cada sitio, de cada lugar, ¿no? Ustedes pueden hacer lectura de esto desde la página 134, 135, ¿no es cierto? Y el fraude siguió alegremente el domingo 25 de octubre, ya comenzó a cambiarse pues los votos, ¿no es cierto?, contra Haya de la Torre, ¿no? Y continúa Guillermo Sonday. Y el fraude siguió alegremente el domingo 25 de octubre con el escrutinio de 26 mesas y la creciente ventaja de Sánchez Cerro, el 65.97. Entonces ya el cambiazo comenzó, ¿no es cierto?, en esos momentos, como muy bien lo va narrando aquí de una manera detallada Guillermo Sonday, ¿no? Entonces, más adelante dice: los despojos del fraude, ánforas legítimas cuyos votos adjudicaban abrumadora ventaja al candidato del APRA, fueron escondidas tras una falsa pared en el local de los bomberos Roma número 1. Esto lo contaba mucho Haya de la Torre, ¿no?, de cómo se encontraron las ánforas del año 1931 detrás de una pared falsa, ¿no es cierto?, en la compañía de bomberos Roma número 1. En la Plaza de la Inquisición, 5 años después, un comando aprista simuló un incendio echando fuego a unas llantas viejas en los alrededores del puente Balta y, aprovechando la ausencia de los bomberos, abrió el escondite y se llevó las ánforas en un camión. Más tarde, Haya de la Torre solía regalar esas ánforas a extranjeros ilustres que lo visitaban. Un recuerdo, decía, al entregarlas, de la democracia en el Perú.
Y concluye este capítulo, ¿no es cierto?, Guillermo Sonday, diciendo lo siguiente: el fraude estaba consumado. Y naturalmente se había consumado el fraude contra Haya de la Torre. Este es uno de los primeros, digamos, motivos que hace que el aprismo levante su rebeldía, ¿no es cierto?, contra este proceso electoral de 1931. No hay que olvidar que Sánchez Cerro asumió el mando el 8 de diciembre de 1931. Amenazando ya, ¿no es cierto?, amenazando ya con persecución, amenazando ya con cárcel, ¿no? Y aquí es bueno hacer un poquito de recuerdo lo que nos cuenta nuestro historiador Percy Murillo, ¿no? Él en la página 129, ya sobre el caso de Sánchez Cerro, nos dirá lo siguiente, ¿no? Sánchez Cerro asumió el mando el 8 de diciembre de 1931 en un clima de gran tensión y de manifiesta violencia. El día anterior se había reunido el Congreso Constituyente, luego de un intento fallido para la instalación de las juntas preparatorias, resultando elegido presidente del mismo el doctor Luis Antonio Eguiguren. Bueno, Sánchez Cerro en la ceremonia de instalación del nuevo gobierno volvió a mostrar su tono amenazante, luego de expresar que se encontraba sobrecogido por una honda emoción patriótica al recibir la enseña del mando supremo de las manos honradas y leales del doctor Eguiguren. Dijo: pero también os prometo que estoy resuelto a defenderla, a la democracia, de todo peligro que amenace su existencia, el orden social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese tiempo ya el enfrentamiento, especialmente en las calles, era de tal magnitud entre los grupos organizados del APRA y los sanchezarristas especialmente, ¿no? Inclusive aquí el mismo Percy Murillo nos narra cómo, ¿no es cierto?, en noviembre las turbas sanchezarristas atacaban a sus adversarios con armas de fuego, inclusive antes de la toma del gobierno de parte de Sánchez Cerro, ¿no? Y el 26 de noviembre hay un atentado contra Manuel Seoane, que la tribuna lo va a denunciar al día siguiente, ¿no? Atentado contra Manuel Seoane, el cachorro está herido de bala. Porque eran tiempos, eran momentos, eran coyunturas donde el enfrentamiento, pues, de alguna manera se resolvía de esa manera, ¿no? Pistola en mano. Y naturalmente los apristas no rehusábamos a pelear tampoco de esa manera ni de esa forma, ¿no? Creo que era una respuesta que naturalmente obedecía a las circunstancias, al momento, a la coyuntura, ¿no? La violencia recrudeció cuando Sánchez Cerro fue investido del mando ante el Congreso Constituyente. Terminada la ceremonia, turba de sus partidarios se dedicaron a asaltar locales apristas. En el Callao se forzaron las puertas del local aprista y se incendió el mobiliario de las universidades populares. El local de Magdalena del PAP también fue asaltado y fue herido mortalmente el aprista Leonidas Calderón. El local central del APRA, ubicado en la calle Belén, fue escenario de un violento combate entre apristas y sanchezerristas, cayendo herido mortalmente otro militante aprista de nombre Francisco Lloras. El local del diario La Tribuna se encontraba fuertemente protegido y allí los apristas lograron repeler la agresión. Igual cosa ocurrió en el RIMAC, donde los partidarios de Sánchez Cerro llevaron la peor parte, según las informaciones policiales. Bueno, eso es lo que pasaba, ¿no es cierto?, mientras Sánchez Cerro asumía el gobierno el 8 de diciembre de 1931, ¿no? No hay que olvidar que en agosto de 1931, ¿no es cierto?, Haya de la Torre, va a ir a Trujillo, ¿no es cierto?, mejor dicho, el diciembre de 1931, Haya de la Torre se traslada a Trujillo. En agosto fue el discurso programa, ¿no? Perdón. El 8 de diciembre de 1931,
un poco ya adelantándose a lo que podía suceder o lo que va a suceder en el país, Aya de la Torre va a lanzar un discurso profético, ¿no? Que es bueno de alguna manera recordarlo, porque lo que dice naturalmente es de tal envergadura que nos envuelve hasta el día de hoy cada palabra, ¿no? Cada parte de ese discurso que Aya de la Torre dio en ese Trujillo de entonces, ¿no? Un poco rescatando lo que había pasado en el proceso electoral de octubre de 1931. Y acuérdense, porque creo que eso circula en todo sitio y lo hemos escuchado en innumerables oportunidades. Aya de la Torre dijo: compañeros, este no es un día triste para nosotros, es antes bien el día inicial de una etapa de prueba para la patria. Vamos a probar una vez más en el crisol de una realidad dolorosa quizá, la consistencia de nuestra organización, la fe de nuestras conciencias y la sagrada perennidad de nuestra causa. ¿Quién en esta hora de inquietud, de sombrías expectativas inmediatas para nosotros, se sienta cobardado sin fortaleza, no es aprista? Nosotros no queremos cobardes, no queremos traidores. Y ser traidor en esta hora es ser no solo el Judas que nos vende, sino el cobarde que da un paso atrás. Yo afirmo que estamos más firmes que nunca, porque gobernar no es mandar, no es abusar, no es convertir el poder en tablado de todas las pasiones inferiores. Ellos mandarán, pero nosotros seguimos gobernando. Quienes han creído que la misión del aprismo era llegar a Palacio, están equivocados. A Palacio llega cualquiera, porque el camino que conduce a él se compra con oro o se conquista con fusiles. Pero la misión del aprismo era llegar a la conciencia del pueblo antes que llegar a Palacio. A la conciencia del pueblo se llega como hemos llegado nosotros, con la luz de una doctrina, con el profundo amor de una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio. Solo cuando se llega a la conciencia del pueblo, se gobierna desde abajo o desde arriba. Y bueno, y continúa, ¿no? Es una pieza extraordinaria, ¿no? Del 8 de diciembre de 1931. Coincidía con el ascenso de Sánchez Cerro al gobierno, ¿no? De manera que, ¿qué más hubo? ¿No es cierto? Hemos dicho ya el fraude electoral, ¿no es cierto? Los encuentros callejeros armados entre los apristas, ¿no es cierto? La balacera en la cual cae herido el mismo Manolo Seoane, el ascenso de Sánchez Cerro el 8 de diciembre, el discurso profético de Aya de la Torre, el mismo día, el 8 de diciembre de 1931. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay como antecedente hacia la revolución de Trujillo, ¿no? La Navidad de Trujillo, la Navidad de Trujillo. Y esto, ¿no es cierto?, lo narra de una manera bastante, pues, importante para mí, ¿no es cierto?, Guillermo Sonday, ¿no? Está en la página 48. ¿Qué cosa nos dice Guillermo Sonday sobre este antecedente de la revolución de Trujillo del 7 de julio, ¿no? Que tiene que ver con la Navidad? ¿Qué cosa pasó? ¿Qué cosa ocurrió en la Navidad de 1931? ¿Qué ocurrió con las fuerzas del gobierno de entonces, ¿no? ¿Qué cosa nos dice, en este caso, Guillermo Sonday, ¿no? El 24 de diciembre se puso en marcha un frío plan del gobierno para poner fuera de la ley a la trujillana. 2 automóviles, no se olviden que Víctor Raúl estaba en Trujillo, ¿ah? Víctor Raúl estaba en Trujillo. 2 automóviles recorrieron la ciudad en la tarde, sus ocupantes gritaron vivas a Lapra, mueras a Sánchez Cerro e hicieron disparos al aire. Según los partes oficiales, además del ruidoso paseo de los automóviles, hubo varias violentas manifestaciones. En realidad,
Los mítines no se realizaron. En la Plaza de Armas se desarrolló una pacífica retreta. El templo de San Agustín se llenó de fieles para la Misa del Gallo y la calle Independencia, donde estaba situado el local del APRA, fue patrullada desde temprano por un numeroso destacamento de la Guardia Rural, comandada por el odiado Malpaso, el teniente Alberto Villanueva, impune responsable de las recientes matanzas de Paiján y Chocope. No hay que olvidar eso que ocurrió, lo que está narrado acá en Paiján y Chocope, ¿no? Que había habido ya la arremetida, en este caso, de estas fuerzas represivas contra la organización aprista en esos sitios, en esos lugares, inclusive con violación, ¿no es cierto?, a las mujeres en ese tiempo, ¿no? En ese momento, ¿no? Allá en Paiján y Chocope, que está narrado también en el libro de Percy Murillo, ¿no es cierto?, en Historia del APRA, que lo pueden muy bien ver. Pero vamos a ir avanzando, y eso también lo hemos tocado hace 2 años de una manera bastante detallada con el historiador Tito Agüero Vidal. Si ustedes buscan, ¿no es cierto?, retroceden un poquito en el Facebook, encontrarán ahí la Revolución de Trujillo de 1932, y ahí está con bastante precisión, con bastante detalle, estos hechos de Paiján y Chocope. Bueno, a las 12 de la noche se iba a servir en la casa de los apristas, o sea, en el local de la Casa del Pueblo, un chocolate popular, para que ustedes tengan idea más o menos desde cuándo vienen, desde cuándo nacen pues nuestras chocolatadas, ¿no? Que ha sido una constante en toda nuestra vida política. Aya de la Torre estaba en su casa, esperando el regreso de sus padres del templo de San Agustín, y planeaba ir luego al local del APRA, donde campesinos, obreros, mujeres de fanáticas miradas, estudiantes y dirigentes se confundían alegremente mientras las grandes ollas de chocolate humeaban y esparcían su dulce aroma. Entonces irrumpió la policía, ¿no? Irrumpió la policía. Un decreto prefectural, culminación de un plan desarrollado astutamente, acababa de entrar en vigencia con el nuevo día. Su propósito, proscribir al APRA y cerrar sus locales. Decía así: el prefecto del Departamento de la Libertad, considerando que por informes que constantemente ha recibido esta prefectura, y bueno, dan lectura a todos los argumentos por los cuales esa noche, ¿no es cierto?, con motivo de la celebración de la Navidad aprista en el local del partido, la prefectura, que era representante del gobierno de Sánchez Cerro, interviene en el local. Ahí va a haber pues una refriega, ¿no? Una refriega muy penosa, ¿no? Donde va a haber varios muertos inclusive. Y bueno, ¿qué cosa nos cuenta de esa refriega Guillermo Sonday, ¿no? Las guardias entraron disparando. Volcadas las ollas de chocolate en la desbandada humana, hombres y mujeres, niños, se refugiaron en las habitaciones del fondo. Luego de una segunda descarga de fusilería, el teniente Villanueva, un sargento y 4 guardias entraron en el patio disparando siempre. Sobre ellos cayó una lluvia de piedras y desde una ventana disparos de revólveres hirieron al sargento. La policía disparaba de la calle a los techos del local, tratando de impedir la fuga de los dirigentes sorprendidos por el ataque. Otro grupo de guardia entró a apoyar a Villanueva, pero la breve lucha había concluido. Una mujer, Evelia Isla, gemía en el principal, herida de balazos en ambas piernas. Murió desangrada antes de que la llevaran al hospital Belén. Otros 5 apristas murieron a consecuencia de los disparos. No olviden, no olviden las muertes que ya se producían, ¿no? No se olviden de esta mujer que murió ahí a consecuencia de los balazos que recibió en el local del partido, justamente ya en la madrugada del 1 de enero de 1932, ¿no? Otros 5 apristas murieron a consecuencia de los disparos, pero al día siguiente la prefectura anunció el saldo oficial de víctimas, la cínica cifra de 3 muertos y 5 heridos, ¿no? Enviado por la célula parlamentaria aprista, Manuel Seoane relató así sus impresiones el 2 de enero de 1932. Todavía estaba en funciones, no se olviden, la Asamblea Constituyente. Bueno,
¿Qué más va a ocurrir, no? ¿Qué más sucede? Ya no voy a hacer caso al sonido, voy a continuar, porque si no me voy a pasar todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué cosa más ocurre antes de la revolución del 7 de julio? La ley de emergencia, ¿no? Del 28 de diciembre de 1931, ese proyecto fue enviado a la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿No? Está en la página 145 de Percy Murillo. No quiero confundirme, porque a veces estos desfases a uno un poquito lo desconcentran, ¿no? Lo desconcentran, pero finalmente es nuestro trabajo y tenemos que continuar, ¿no? La ley de emergencia, ¿no es cierto?, la batalla más dura le correspondió librar a la oposición, o sea, a la célula parlamentaria, que todavía estaba ahí presente en la Asamblea Constituyente, luego van a ser echados, ¿no?, en el mes de febrero, ¿no?, en la Constituyente contra la denominada Ley de Emergencia. El proyecto respectivo fue remitido al Congreso con fecha 28 de diciembre de 1931 por el ministro de Gobierno José Manuel García. La ley de emergencia sancionaba como delito los actos contrarios a la estabilidad de las instituciones y al bienestar social. Naturalmente, esto estaba dirigido contra el APRA. ¿No? Bueno, entonces tenemos ahí la ley de emergencia. ¿Qué otra cosa más ocurre? ¿No? ¿Qué otra cosa más sucede? El levantamiento de la Marina, ¿no es cierto?, en mayo de 1932, ¿no? El 7 de mayo de 1932. El crucero Bolognesi y el crucero Grau, ¿no? Ambos se rebelan, se levantan. Algún despistado me dicen que anoche ha dicho que en este levantamiento participó Juan Manuel Ontaneda Meyer. Oiga, sería terrible, pues eso, ¿no? Juan Manuel Ontaneda Meyer en ese tiempo probablemente todavía era un niño. Él participó, ¿no es cierto?, en el levantamiento de 1948 por el cual purgó, ¿no es cierto?, 8 años de cárcel, ¿no? Entonces, en la página 200, el levantamiento de la Marina, Percy Murillo nos narra cómo este levantamiento del crucero Bolognesi y del crucero Grau, ¿no es cierto?, es de estos marineros presididos en ese caso por el marinero Eleuterio Medrano, de 29 años. No era nuestro querido compañero Ontaneda, sino Eleuterio Medrano, de 29 años. La noche del 7 de mayo de 1932, el mismo día que capturaron a Aya de la Torre, ojo, esa es otra parte que la vamos a ver, en los antecedentes a la Revolución de Trujillo, ¿no? La noche del 7 de mayo de 1932, cuando Aya de la Torre era conducido al Panóptico, ¿no es cierto?, se sublevó la Marina en el Callao. El motín se había iniciado en el crucero Coronel Bolognesi y estaba encabezado por el marinero Eleuterio Medrano, de 29 años de edad, natural de Huancavelica y miembro de la tripulación de ese barco. Los conjurados actuaron con rapidez, apresaron a los oficiales e intentaron desembarcar en el muelle de guerra. Luego en un bote se dirigieron al crucero Almirante Grau, que estaba turto en la rada del Callao. Lo tomaron por abordaje y obtuvieron el apoyo de los marineros de ese barco. Los amotinados no se imaginaron que el timonel de guardia del Grau, apellidado Casapia, se había arrojado al mar y después de alcanzar tierra a nado se presentó en la capitanía del puerto y dio parte del motín a las autoridades. Cuando los sublevados intentaron desembarcar en el Callao, fueron atacados por tropas del regimiento de infantería. Bueno, ustedes saben que esto terminó pues con... Acá está. Esta es la foto que nos acompaña, justo lo puse a propósito, ¿no? La foto que nos acompaña del levantamiento del crucero Coronel Bolognesi y del Grau, ¿no? Fueron estos los
apristas que participaron ahí, es verdad, estuvieron presentes. Luego, no se olviden que fueron fusilados, ¿no? Que fueron fusilados 8 marineros a raíz de este levantamiento, ¿no? A raíz de este levantamiento. ¿Qué cosa más hubo? ¿Qué cosa más hubo en el antecedente? Y vamos a ir avanzando un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más hubo como antecedente para la gran rebelión, el gran alzamiento del 7 de julio de 1932? La captura de Haya de la Torre, ¿no? Y en la página 182 justamente, nuestro querido compañero nos cuenta de la captura de Haya de la Torre, ¿no? Percy Murillo. En la madrugada del viernes 6 de mayo de 1932, un ejército de investigadores y policías irrumpieron en el chalet que servía de refugio a Haya de la Torre. La operación fue dirigida personalmente por el jefe de la brigada política, Damián Mústiga, torvo y siniestro personaje que había adquirido fama de verdugo y torturador de los presos políticos. La operación se cumplió con precisión matemática a las 3 de la madrugada. Bueno, ese es el motivo, pues, por el cual Haya de la Torre, ¿no es cierto?, desde esa oportunidad, nunca quiso dormir antes de las 3 de la madrugada, ¿no? Un noctámbulo, obviamente nos tenía, pues, hasta altas horas de la madrugada en el partido, pero él, si se iba a prestar a dormir, era después de las 3 de la mañana, nunca antes de las 3 de la mañana por este incidente, y él lo repetía, jamás duermo antes de las 3 de la mañana, me pueden volver a capturar a esa hora, ¿no? Fue ese incidente, ¿no? del 6 de mayo de 1932, yo pensé, tenía casi la seguridad que había sido el 7 de mayo, pero acá hay una precisión muy clara, por eso es bueno ir a las fuentes, para que las fechas tampoco nos traicionen. Uno no puede a veces tener grabado todas las fechas, bueno, pero sí, acá nos precisa Percy Murillo que fue el 6 de mayo. Yo siempre estaba seguro que había coincidido la captura de Haya de la Torre con el levantamiento de los marineros, ¿no es cierto?, el 7 de mayo. Bueno. Luego narra ya Percy Murillo los detalles de la captura, cómo lo conducen, la celda en la cual lo van a ubicar, ¿no es cierto?, la carta a los prisioneros, ¿no?, que es tan hermosa, que lo ha recogido en un libro Carlos Manuel Cox, ¿no?, la carta de los prisioneros. No se olviden que en ese tiempo Haya de la Torre tenía pues solo 37 años, ¿no? Estamos hablando del año 32, ¿no? Había cumplido ahí nomás 37 años. Hay un libro también sobre la instructiva de Haya de la Torre de ese tiempo que se llama El Proceso. Nosotros lo tenemos aquí, ¿no? Es un libro que se publicó, que se editó en el Ecuador, por la célula aprista del Ecuador, ya cuando se estaba en el exilio, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad de poder reeditar ese libro en algún momento, porque creo que trae unas enseñanzas de esa circunstancia, de ese momento, y además los mensajes, y además las ideas, y además los conceptos, y además los principios que esboza Haya de la Torre en ese tiempo, ¿no?, que creo que es fundamental, que es importantísimo, ¿no? El Proceso se llama ese libro, que yo particularmente no lo he vuelto a ver, ¿no? Lo he visto, la edición de ese tiempo, del año 33, 34 aproximadamente, la instructiva, ¿no? Y está narrado justamente en el libro de Percy Murillo. Bueno, ahí tenemos más o menos pues los prolegómenos, los antecedentes, ¿no es cierto?, de la revolución de Trujillo, ¿no? El fraude electoral de 1931, el ascenso de Sánchez Cerro, la disputa callejeras, a balazos que hay entre los grupos apristas y los grupos sanchezerristas, ¿no es cierto?, las violaciones, las muertes que hay en Ascope y allá en el norte, ¿no es cierto?, y en Chocope, y luego también, ¿no es cierto?, la captura de Haya de la Torre el 6 de mayo y la rebelión de la Marina, ¿no es cierto?, el 7 de mayo de 1932 y el fusilamiento de los marineros. ¿Cuándo se inicia, cómo se organiza la revolución de Trujillo, ¿no? ¿Cómo se la revolución de Trujillo, ¿no? Naturalmente sobre esto hay pues infinidad de publicaciones, ¿no? Y también
obviamente los autores no todos se ponen de acuerdo en ver por qué de alguna manera se adelantó la revolución de Trujillo al 7 de julio cuando estaba planificado para otro día. Además, Cucho Aya de la Torre, que fue finalmente el prefecto, ¿no es cierto?, de la ciudad, que fue el que tuvo el mando político allá en Trujillo, tenía pues en este caso, ellos, el grupo del Comité Ejecutivo Departamental, estaban conspirando, sí, pero estaban conspirando para otra fecha, ¿no? Y estaban esperando la llegada del Zorro Jiménez. Inclusive Cucho Aya había enviado a un emisario a reunirse con el Zorro Jiménez allá en Chile, ¿no?, para el levantamiento, no solamente en Trujillo, sino que se iba a dar en todo el país. Pero bueno, la revolución de Trujillo se adelantó, ¿no? Y ahí es donde aparece esta figura tan emblemática como es el Búfalo Barreto. Y vamos a tocar ya muy brevemente lo que significó, ¿no es cierto?, el Búfalo Barreto. Nacido en el Callao, anarquista, un hombre muy dotado de inteligencia, que además compitió con Manuel Arévalo para el cargo de ser miembro de la Asamblea Constituyente en 1931, ¿no?, representando obviamente a Trujillo. No era cualquier personaje, no porque se le llamaba el Búfalo podía decirse que era un hombre impetuoso, sí, pero un tipo muy leído, muy sometido además, ¿no es cierto?, a las enseñanzas anarquistas en ese tiempo. De manera que el Búfalo Barreto era, si bien es cierto, la expresión de ese personaje que significaba la corpulencia, la fuerza, pero también un tipo muy bien letrado, muy bien leído, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encontramos nosotros? Y quiero ir avanzando ya, ¿no es cierto?, en el Búfalo Barreto, ¿no?, que ya vamos pasando para ver cómo este personaje va a emerger, ¿no? ¿Quién era el Búfalo Barreto? Y me voy a apoyar un poco en lo que es, ¿no es cierto?, el libro de Guillermo Sonda, y está en la página 26 y 27, que yo hice referencia justamente en programas pasados, cuando hablamos sobre la presencia también en la revolución de Trujillo de nuestro querido, inolvidable compañero, hombre de la lealtad, Jorge Idiáquez Ríos, ¿no? Y entonces, pero como hoy nos referimos al Búfalo Barreto, vamos a leer un poquito en lo que significa él para nosotros, ¿no? ¿Quién era el Búfalo Barreto, no? Muchas gracias por estar siguiéndonos. Veo una buena cantidad de compañeros, de amigos que nos siguen. Es muy importante para nosotros y nos alientan a seguir en estas tareas. Hoy un poco, pues en el desorden, ¿no?, por estas cosas que ocurren, pero siempre con el mismo entusiasmo, ¿eh? Siempre decididos, dedicados a poder trasladarles de alguna manera este tipo de pequeños conocimientos que tenemos y sobre todo de las lecturas que nos gusta hacer de los textos. Dice sobre el Búfalo Barreto Guillermo Sonda, ¿no? Había nacido en el Callao y llegó a Trujillo a los 14 años de edad, hijo ilegítimo de un hombre a quien nunca había conocido. Su madre se había unido a un sujeto agresivo que la maltrataba continuamente. Una noche cualquiera, Búfalo saltó en su defensa. Era casi un niño, pero la naturaleza lo había dotado de una fuerza prodigiosa, de un vigor sobrehumano, y estuvo entonces a punto de matar a su padrastro. Luego huyó. En Trujillo fue visto al principio con desconfianza. Podía ser un ladronzuelo, cualquier cosa, pero la familia Idiáquez, que más tarde se convertiría en una de las más populares y sólidas dinastías apristas, lo recogió, y Búfalo Barreto se hizo hombre en Trujillo. Ya no estudiaría más en las escuelitas de entonces y pronto se independizó. De lustrabotas pasó a ser mozo en el restaurante del Recreo. Allí conoció a una jovencita llamada Hortensia, entenada del japonés Oda, cuya peluquería funcionaba cerca del restaurante. Transformado en mozo de carga y en chofer de camiones, Barreto se hizo anarcosindicalista, sólido, ancho y musculoso, de ojos casi azules y cabello castaño, era bohemio y pegador, hombre
Bueno, dice, de malas borracheras. Al correr de los años tomó dos decisiones importantes. Se casó con Hortensia, con quien tuvo 2 hijos, un varón y una mujer, y el ser absorbido el anarcosindicalismo por el APRA, se afilió al nuevo partido. Como ocurrió en esa etapa, ¿no? Los anarcosindicalistas de esa etapa, no se olviden, el mismo Arturo Sabroso, ¿no es cierto?, que provino de las canteras anarcosindicalistas, va a terminar en el APRA y es el autor de la letra de la Marsellesa aprista, ¿no? Bueno, ese es más o menos el Búfalo Barreto, ¿no es cierto?, que lo describe, en este caso, Guillermo Sonday, ¿no? El Búfalo Barreto que después, como ustedes saben, va a comandar la revolución de Trujillo el 7 de mayo, ¿no? Va a morir a la entrada en el intento de tomar el cuartel O'Donovan, ¿no? Y el cadáver, precisamente, el primero que lo identifica, no se olviden, ya hemos hecho lectura sobre eso, fue Jorge Idiáquez Ríos, ¿no? Bueno, acá hay una narración, ¿no es cierto?, muy exquisita entre Aya de la Torre y el Búfalo Barreto, ¿no? Cuando él, con esa disciplina que tenía frente a Aya de la Torre, acepta finalmente que el candidato por Trujillo, ¿no es cierto?, debía ser Manuel Arévalo, ¿no?, que como ustedes saben fue asesinado un 15 de febrero de 1937, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que fue el Búfalo Barreto, y está narrado aquí en este libro. Es largo lo que se cuenta de él, ¿no? Es largo lo que se cuenta de él. Ese es el Búfalo Barreto. ¿Quién fue Cucho Aya de la Torre, no? El hombre que va a ser el prefecto de la revolución de Trujillo. Todos saben, hermano menor de Aya de la Torre, pero también responsable político del partido en ese momento, porque Antenor Orrego, que era el secretario general, había tenido que salir, obviamente, perseguido por la dictadura en ese momento, y asumió el cargo, desde la clandestinidad, Cucho Aya de la Torre, que estaban conspirando, que estaban organizando la gran revolución, ¿no? Es verdad. Claro, la fecha no era el 7 de julio, sino era en otra coyuntura, en otro momento, y además una revolución que iba a producirse pues en todo el país, ¿no? Se estaba esperando la llegada del comandante Jiménez, ¿no?, como ya más o menos les he comentado, ¿no? Cucho Aya de la Torre, una vez que triunfa la revolución, una vez que se toma el cuartel O'Donovan, es el responsable político, es el primer prefecto de la revolución de Trujillo, ¿no? Es el primer prefecto de la revolución de Trujillo. Al lado de él, ¿no es cierto?, ¿quién está? ¿Quién aparece? ¿Quién está, no? Personaje que va a asumir el mando de la revolución, ¿no? Se llama Alfredo Tello Salavarría, ¿no? Yo he estado recordando con el historiador Tito Agüero cómo Cucho Aya, ¿no es cierto?, va a nombrar un representante, Rodríguez Manfur, ¿no es cierto?, y va a designar también a Alfredo Tello Salavarría, ¿no?, esos dos mandos que estuvieron en la revolución de Trujillo. Rodríguez Manfur, naturalmente, según los conocedores, los historiadores, de alguna manera lo que hizo fue que los intentos de avanzar en la revolución pudieran más bien detenerse, ¿no?, por finalmente estar cavando zanjas ahí donde no se debía. En cambio, la actitud beligerante, la actitud luchadora de Alfredo Tello Salavarría, ¿no es cierto?, se va a ver en la organización que él establece a lo largo de esta revolución de Trujillo, ¿no? Las luchas que él tiene, por ejemplo, y que comanda en la Floresta, ¿no es cierto?, de cómo él organiza a los francotiradores, una cuestión total y absolutamente nueva, ¿no?, que hace que en este caso los que comienzan ya a ingresar a Trujillo después del 9 de julio, de alguna manera son retenidos, muchos muertos, con estos francotiradores, ¿no?
Yo ya no voy a hacer lectura porque ya nos ha vencido el tiempo. ¿Cómo fue el asalto el 7 de julio de 1932, ¿no? Pero sí quiero detenerme en algo que creo que es importante y que motivó precisamente ese distanciamiento, esa distancia, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas, y que tiene que ver con la masacre, el motivo del divorcio, el motivo del veto al APRA, ¿no? Entonces, eso está en la página 251, por ejemplo, en el año de la barbarie, ¿no? Que es un capítulo muy doloroso. Hay que tener presente que para esa circunstancia tan dolorosa, ya por ejemplo Cucho Aya de la Torre había abandonado Trujillo, ¿no? El contingente que se quedó con Alfredo Tello también estaba ya camino a salir de Trujillo. ¿Quiénes fueron los que finalmente ejecutaron esa matanza tan cruel, ¿no es cierto?, de 10 oficiales, de un soldado, de 15 policías y de 25 civiles, ¿no? Dramático. Entonces, Guillermo Sonday en la página 251, ¿no es cierto?, nos da la explicación de esto, ¿no? Los oficiales, soldados y civiles fueron asesinados entre las 2 y las 3 de la mañana del domingo 10 de julio. Yo les repetí esa fecha, ¿no? Domingo 10 de julio. Fue un asesinato masivo, cometido con ensañamiento, a sangre fría, bárbaro y espeluznante. Desde los tiempos en que los vencidos en el campo de batalla eran descuartizados por los vencedores en nombre del rey de España, el país no había sido testigo de tan inexplicable crueldad. La orden de traslado a la cárcel había sido impartida por Remigio Esquivel. Una guardia de 8 hombres armados de revólveres y comandado por el aprista Pedro Rojas custodiaba la prisión. Les habían quitado los fusiles poco después del combate de la Floresta. Olegario Yepes había recogido esas armas para dárselas a quienes debían combatir en las trincheras, protegiendo la evacuación del grueso de los revolucionarios. Se entregó a los guardianes armas cortas. Una vez concluida la retirada, debían abrir las puertas, enterrar sus armas y sálvese quien pueda. Pasadas las 2 de la mañana, 6 o 7 combatientes armados de fusiles tomaron posiciones frente a la puerta de la cárcel. «¡Fuera de aquí!», gritó Pedro Rojas. «Abra usted la puerta, compañero», dijo el cabecilla. «¿Qué quieren?». «Nos vamos a llevar a los prisioneros. La puerta no se abre. Es una orden de Aya de la Torre», que era una gran mentira, ¿no? Aya de la Torre estaba preso y Cucho Aya ya había salido de Trujillo. «La tienen por escrito, vamos a llevarlas a la sierra como rehenes», ¿no? Rojas entregó las llaves cuando le pusieron un fusil en la espalda. Apenas abrieron la puerta de la cárcel y lo hicieron entrar con el resto de los guardianes, echó a correr hasta la huerta. Los demás lo imitaron, escalaban los muros cuando escucharon las primeras descargas. Y bueno, vino pues después el descalabro, ¿no es cierto?, de esta gente que finalmente no se conoció quiénes fueron, ¿no es cierto?, los que cometieron ese cruel asesinato, ¿no?, contra estos militares, contra estos policías y contra estos civiles. Y naturalmente, a partir de ese momento vino la distancia, vino la enemistad entre el APRA y las Fuerzas Armadas. Cada año, ¿no es cierto?, no sé hasta qué tiempo, las Fuerzas Armadas recordaba ese hecho, ¿no?, alentado también por el diario El Comercio, ¿no?, cada año, ¿no?, cada año. De manera que eso está siempre ahí. No hay que olvidar que esta revolución de Trujillo, ¿no es cierto?, tuvo también aliados muy importantes. Cuando se toma, por ejemplo, la ciudad, uno de los aliados importantísimos fue la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil fue el grupo que apoyó, que respaldó a los que se habían levantado en ese tiempo, en ese momento, y que ya estaba bajo el mando y la conducción de Cucho Aya de la Torre. Desarmaron inclusive a los oficiales de más alto rango, ¿no? Ahí hay algunos nombres muy importantes de la Guardia Civil. Pero ¿qué pasó también en esos días en los cuales la revolución de Trujillo estaba en toda su efervescencia, ¿no es cierto? Y hubo la intención, por ejemplo, de tomar Casagrande. Se había tomado Laredo,
¿no es cierto? Se había tomado Cartavio, pero no se pudo tomar Casagrande, primero por la distancia y en segundo lugar por la organización que tenía esa empresa azucarera, ¿no? Tenía su propia guardia de seguridad, tenía su propio sistema de tren, tenía sus propias comunicaciones, ¿no es cierto? No hubo la posibilidad de tomar Casagrande porque entonces se hubiera extendido con bastante más fuerza la revolución de Trujillo, ¿no? La presencia y la actuación de las mujeres, ¿no? María Luisa Obregón, que cumplió una labor, una tarea tan importantísima en las trincheras, ¿no? De los apristas, ¿no? Muerta muy tempranamente, además de una manera muy absurda, en un accidente de tránsito a los 2 años, después del año 32, ¿no? Bueno, pero vino también, ¿no es cierto?, lo que se va a conocer como la primera ciudad que es bombardeada, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro reaccionó de una manera brutal en contra de esta insurgencia de 1932 y envió a la fuerza de la aviación a bombardear Trujillo. Fue antes que Guernica en España, no se olviden, ¿no? Quizá ese cuadro de Picasso grafica muy bien lo que pasó en Guernica en 1936-35, pero Trujillo fue la primera ciudad bombardeada, ¿no? Y fue precisamente en esos días, a partir del 8, 9, 10 de julio de 1932, ¿no? Y luego va a venir también esa etapa en la cual la Corte Marcial, cuando se establece, ¿no es cierto?, ya esa ley, esa disposición, ¿no es cierto?, los fusilamientos. Hay un cuadro muy hermoso que ha pintado Felipe Cosío del Pomar, donde está expresado, donde está graficado, pues la muerte de cientos de apristas fusilados, ¿no? El número, naturalmente, es muy difícil de decirlo, ¿no? Es muy difícil de decirlo, algunos tienen cuentas muy especiales, pero en suma, ¿no es cierto?, siempre hemos colegido los apristas que eso puede sumar aproximadamente 6.000 muertes, ¿no? Aproximadamente. No hay familia, ¿no es cierto?, no hay trujillano que en esa época no haya perdido a un ser cercano, ¿no? No existe, ¿no? De manera que ese es quizá el número de pérdidas, de fusilados que hubo en esa etapa en la revolución de Trujillo. Como les digo, esa es una cifra pues que siempre tiene discusiones, ¿no? Hay inclusive algunos historiadores apristas que indican que no fue esa la cantidad, sino mucho menor, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a terminar finalmente esta etapa, ¿no? Con la muerte de Sánchez Cerro, ¿no? Con la muerte de Sánchez Cerro en 1933, ¿no es cierto?, en abril de 1933, ¿no? Y creo que esta etapa oscura, esta etapa negra de esta dictadura de Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, que hizo primero el fraude contra Haya de la Torre, la persecución contra los apristas, ¿no es cierto?, hace que ese levantamiento de este pueblo aprista el 7 de mayo o el 7 de julio de 1932 tenga para nosotros una cuestión de reconocimiento, de recuerdo siempre, ¿no?, de homenaje a nuestros mártires, a nuestros héroes que se levantaron para luchar no solamente por la democracia, por la justicia, para pelear por la libertad de Haya de la Torre, que en ese tiempo estaba preso, ¿no es cierto? Estoy buscando aquí exactamente cómo ese acontecimiento en el cual se pone fin también Guillermo Sonday a este libro tan bien escrito, a este libro tan bien editado, ¿no es cierto?, en los años 70 todavía, sobre la revolución de Trujillo, ¿no? Y aquí más o menos se explica cómo, en este caso, ¿no es cierto?, se narra el momento en el cual Mendoza Leiva es el que va a ejecutar a Sánchez Cerro, ¿no? Una muerte naturalmente al tirano, a ese tirano que nos
persiguió a ese tirano que le hizo fraude a Haya de la Torre en las elecciones de 1931. Y por eso el final de este libro se llama Muerte para un dictador, ¿no? Muerte para un dictador. Ese es el título final, ¿no? Y naturalmente está también cómo Jorge Idiáquez, después de escapar de Trujillo, llega a Lima, su encuentro con Lucho Heysen, ¿no es cierto?, de cómo él de alguna manera van a participar en los preparativos que después va a significar ya la entrega, ¿no es cierto?, y la decisión que va a tomar Mendoza Leiva para ejecutar al dictador Sánchez Cerro. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles por habernos acompañado. Hemos tenido los altibajos, los sinsabores que a veces nos deja pues el sonido, pero veo que hemos estado más o menos bien. Nos ha fallado nuestro audífono, trataremos de comprar uno nuevo, ahora que ya podemos salir de alguna manera. Yo les estoy muy agradecido, ¿no es cierto? Les recomiendo lecturas sobre estos temas y además creo que es importante volver a esas fuentes que en ese tiempo, especialmente a los jóvenes de entonces, nos daban esa fuerza, nos daban esa valentía para seguir luchando por el partido, para seguir luchando por nuestros ideales. Quiero que nos despidamos, como lo hemos hecho al inicio, escuchando esa hermosa canción, ¿no es cierto?, de Walter Falla Bustamante, que se llama 7 de julio, ¿no? Esta canción que creo que para todos nosotros es emblemática, ¿no? Han sido ustedes muy gentiles. Voy a prender aquí y voy a aumentar el volumen. Bluetooth connected. Ok. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, muy amables. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles en Música, Política y Cultura. Hablaremos por qué el APRA es la izquierda en el Perú y por qué el APRA es la izquierda en Latinoamérica. Han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias. Gracias y mil disculpas por los defectos que hemos tenido. Todo Trujillo se pone alerta cuando se escucha el ruido de balas. Delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente. Todos en orden se han acercado, todos ya listos para atacar. La guardia lista estaba avisada, pero no importa si es que hay traición. Todos los pasos ya estaban dados, solo nos queda el de avanzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el APRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Los militares ya preparados han disparado sin compasión. Todos los hombres asesinados bajo la furia de la traición. Era el año del